Hola a todos, bienvenidos a esta sesión donde vamos a dar una introducción a las ecuaciones en diferencia. Las ecuaciones en diferencia van a ayudarnos a entender mejor algunos de los conceptos que vamos a estar viendo de los procesos autorregresivos y de promedios móviles. ¿Para qué son las ecuaciones en diferencia? En esta sesión nos vamos a enfocar en algunos aspectos muy relevantes. Primero, cuál es la solución de una ecuación en diferencia que se estudia y cuáles son las condiciones para que el proceso que representa una ecuación en diferencia llegue a alcanzar un punto de equilibrio. Esas son las dos principales preguntas que vamos a tratar de responder en esta sesión. Primero, una ecuación en diferencia es en realidad un equivalente discreto de las ecuaciones diferenciales que involucran a variables en función del tiempo. Aquí vamos a estar denotando, por ejemplo, zt es la variable que vamos a estar estudiando como función del tiempo, zt a través del tiempo. Y si consideramos que el tiempo es continuo, entonces el comportamiento de zt quedaría determinado por sus derivadas, ¿sí? Entonces el comportamiento de zt completito estaría determinado por la primera derivada con respecto al tiempo, la segunda derivada, etc., ¿no? Este es el equivalente discreto, serían las diferencias. Es decir, si la variable z está siendo observada con cierto espaciamiento en el tiempo, tiempos discretos, entonces el comportamiento de zt estaría dictado por sus diferencias, por la primera diferencia, la segunda diferencia, la késima diferencia, etc. Aquí obviamente vamos a asumir que los espacios de tiempo en el que observamos la variable son los mismos, es decir, estamos observando la variable z en tiempos igualmente espaciados, ¿sí? Puede ser cada hora, cada día, cada semana, cada mes, pero están igualmente espaciados. Entonces, este operador diferencia lo definimos como zt menos zt menos 1. ¿Sí? Entonces aquí estamos introduciendo de hecho dos operadores que estamos viendo también en clase. El operador diferencia, que es la diferencia entre la observación al tiempo t y la observación al tiempo t menos 1, y eso lo podemos representar como 1 menos el operador de retraso, el backshift, b por backshift, es el operador de retraso de zt, donde el operador de retraso de zt lo que está haciendo es, al aplicar b a zt, tenemos zt menos 1. Entonces, cuando aplico b a zt, estoy obteniendo la observación en el tiempo anterior, el tiempo t menos 1. Es el operador de retraso. Y el operador de diferencia es simple y sencillamente 1 menos b aplicado a zt, a la observación del tiempo t. De aquí tendría zt menos b aplicado a zt, que es zt menos 1. Ahora, técnicamente, lo correcto sería, así como en el caso continuo, cuando tomamos la derivada, decimos con respecto al tiempo, aquí estaría la diferencia de zt con respecto a la diferencia en el tiempo. Pero como estamos asumiendo que las observaciones zt están igualmente espaciadas, entonces esta diferencia zt entre la misma diferencia aplicada al tiempo sería t menos 1, que nos daría 1. Entonces por eso nada más utilizamos el operador diferencia aplicado a zt. Si ustedes revisan los textos que hay sobre ecuaciones en diferencia, en esos textos es más común utilizar el operador incremento. O sea, en lugar de utilizar el operador diferencia que utilizamos nosotros, se utiliza el operador de decremento, que sería esta delta de zt sería zt más 1 menos zt. Sin embargo, son equivalentes porque el operador diferencia aplicado a zt es lo mismo que el operador de delta, el operador de incremento,
aplicado a ZT menos 1. Bueno, vamos a empezar con las ecuaciones de diferencia más sencillas, es decir, ecuaciones de diferencia de primer orden. Esta sería una ecuación en diferencia de primer orden. Tenemos que ZT es una constante, la que es C0, más otra constante C1 por ZT menos 1, por la oscilación al tiempo T menos 1. Esto sería para T desde menos infinito a infinito, digamos, en teoría. Y C0 y C1 son constantes. Esto está definiéndome una ecuación en diferencia de primer orden, porque nada más tengo involucrando aquí a ZT y a ZT menos 1. La ecuación la podemos escribir de esta forma. Podemos escribir Z1 como es C0 más C1 por Z0. Z2 reemplazando a Z1 por lo que vimos acá, sería C0 más C1 por Z1, y eso sería C0 más C1 por C0 más C1 por Z0, que es lo que vimos, que es la expresión para Z1. Eso me daría C0 más C1 por C0 más C1 al cuadrado por Z0. Hago lo mismo para Z3 y seguimos así hasta ZT. Y para ZT tendríamos C0 más C1 por C0, más C1 al cuadrado por C0, más etcétera hasta C1 a la T menos 1 por C0, más C1 a la T por Z0. ¿Sí? Entonces sería aproximadamente C0 entre 1 menos C1, más C1 a la T por Z0, básicamente. De hecho, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que C0 es 0, y aquí tendríamos que ZT sería igual a Z1 a la T sobre Z0. ¿Sí? Si asumimos que ZT es 0, o sea, que C0 es 0, perdón. Entonces, dada una condición inicial, digamos Z0 es igual a S, una constante, entonces ZT estaría dado por C0 por 1 menos C1b a la menos 1, que es C0 entre 1 menos C1, más S por C1 a la T, si C1 es diferente de 1. ¿Sí? Claramente si C1 es diferente de 1. De aquí, de esta expresión para ZT, que vemos que la solución para esta ecuación, la solución general para esta ecuación de diferencia de primer orden está dado por esto. De nuevo, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que C0 es 0. Eliminamos este término y me dice que la solución a la ecuación de diferencia de orden 1 es una constante por C1, la constante que está multiplicando al operador B aquí, a la T, si C1 es diferente de 1. Esta constante, ¿cómo la vamos a determinar? En base a condiciones iniciales del proceso. ¿Sí? Ahora, si C1 en valor absoluto es menor que 1, entonces el límite cuando t tiende a infinito de C1 a la T, que es lo que tengo aquí, ese límite sería 0, y por lo tanto ZT, el proceso que estoy observando, que es un proceso determinista, cuando t tiende a infinito, tendería a un punto de equilibrio, a C0 entre 1 menos C1. ¿Sí? Si hubiéramos supuesto desde el principio que C0 es 0, entonces el límite de ZT sería 0. ¿Sí? Es decir, la condición para que esta ecuación en diferencia tenga una solución que llegue a un punto de equilibrio, que se estabilice en el tiempo, depende de la raíz del polinomio 1 menos C1b, ¿sí? Que es la raíz sería 1 entre C1. Entonces, para que esto converja, C1 en valor absoluto tiene que ser menor que 1, es decir, la raíz de este polinomio tiene que estar afuera del círculo unitario. C1 tiene que ser, la raíz de este polinomio debe ser mayor que 1 en valor absoluto.
Entonces, esta solución depende de la raíz del polinomio c de u, que lo podemos anotar así, c de u, que es 1 menos c1 por u igual a 0. Lo único que estoy haciendo es, en lugar de utilizar el operador de retraso b, estoy utilizando u como una variable para un polinomio. Entonces, el hecho de que la ecuación en diferencia, su solución converja a un punto de equilibrio, depende de la raíz de esta ecuación, de la raíz de este polinomio. ¿Sí? Y esto va a converger siempre y cuando la raíz, que es 1 entre C1, sea mayor que 1 en valor absoluto, es decir, que C1 sea menor que 1 en valor absoluto. ¿Sí? En analogía con las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de diferencia pueden ser lineales, pueden ser no lineales y pueden tener diferentes órdenes. El que vimos ahorita es el orden más sencillo, una ecuación lineal de primer orden. Vamos a tratar en esta sesión y en general en el curso con ecuaciones en diferencia lineales. Vamos a estar tratando con ecuaciones en diferencia lineales. Aquí, por ejemplo, si consideramos la ecuación en diferencia 1 menos 0.5b zt igual a 2, es decir, esto me estaría diciendo que zt es igual a 0.5 zt menos 1 más 2, aquí C0 sería igual a 2, con la condición inicial de que Z0 sea igual a 50, entonces la solución estaría dada por esta expresión de aquí, ZT igual a 4 más 50 por 0.5 a la t, que claramente es una ecuación en diferencia cuya solución va a tender a un punto de equilibrio, ¿sí? Cuando t crece. Ahora vamos a ver una ecuación en diferencia de segundo orden. Como habíamos comentado antes, para simplificar un poquito la notación, vamos a suponer que C0 es igual a 0, sin pérdida de generalidad lo podemos hacer. Entonces una secuencia para una ecuación en diferencia de segundo orden, cumpliría esta ecuación, ZT menos C1, una constante, ZT por ZT menos 1, menos C2 por ZT menos 2, igual a 0, es decir, ZT igual a C1 ZT menos 1 más C2 ZT menos 2. Por eso ese segundo orden depende de ZT depende de ZT menos 1 y ZT menos 2. El polinomio asociado a esta ecuación sería este, 1 menos C1 por B menos C2 por B al cuadrado aplicado a ZT es igual a 0. Esa sería la expresión de este modelo, de esta ecuación en diferencia, con la notación que hemos definido del backshift, del operador de retraso. Para esta ecuación que tenemos aquí, el polinomio correspondiente, reemplazando aquí por una variable u, digamos, sería c de u, 1 igual a 1 menos c1 por u menos c2 por u al cuadrado. Ese sería el polinomio asociado. Y este polinomio tiene dos raíces, digamos, vamos a denotarlas como u1 y u2. Entonces son las dos raíces que tiene este polinomio. Es decir, el polinomio evaluado en u1 es igual al polinomio evaluado en u2 igual a 0. Son las raíces de ese polinomio. Vamos a ver primero el caso donde las dos raíces son diferentes. Entonces tenemos que la primera raíz es u1, es diferente de u2, que es la segunda raíz. Entonces la ecuación en diferencia, procediendo como lo hicimos en el caso de una de primer orden, podemos llegar a que la solución general de la ecuación en diferencia está dada por una constante S1 multiplicada por U1 a la menos n, este z sub n, igual a S1 por U1 a la menos n, más S2 por U2 a la menos n. Entonces, el z al tiempo n es una constante por la primera raíz elevada a la menos n, y es otra constante por la segunda raíz elevada a la menos n. S1 y S2 van a ser constantes que se determinan en base a
vamos a necesitar ahora dos condiciones iniciales para determinar esas constantes. Pero de nuevo aquí se ve claramente que la solución, si la solución llega a un punto de equilibrio cuando n tiende a infinito, va a depender de estas raíces. Si estas raíces están fuera del círculo unitario, entonces la solución va a converger a un punto de equilibrio. Para verificar que esta es la solución, basta con sustituirla en la ecuación original. Recuerden, la ecuación original era ZT igual a C1, ZT menos 1, menos C2, ZT menos 2, igual a 0. Entonces, reemplazando, aquí tengo este componente de aquí, es ZT, es S1 por U1 a la menos T, más S2 por U2 a la menos T. Este es ZT menos 1, multiplicada por C1. Y esta es ZT menos 2 multiplicada por C2. Entonces, lo único que estoy haciendo es reemplazando las expresiones ZT, ZT menos 1 y ZT menos 2 en base a esta ecuación. ¿Y eso que nos da igual? Nos da igual a S1 por U1 a la menos T, aquí está por 1 menos C1, U1 menos C2, U1 al cuadrado, más S2 por U2 a la menos T, por 1 menos C1, U2 menos C2, U2 al cuadrado. Seguimos el desarrollo y esto nos va a dar que esto es igual a 0, porque C de U1 y C de U2, es decir, el polinomio evaluado en sus raíces U1 y U2, es 0. Entonces, esta solución satisface la ecuación original. Y como comentábamos hace un par de minutos, dadas dos condiciones iniciales, digamos Z0 y Z1, podemos encontrar S1 y S2. Z0 sería S1 más S2 y Z1 sería S1 por U1 a la menos 1 más S2 por U2 a la menos 1. Resolviendo este sistema de ecuaciones podemos encontrar S1 y S2 dadas esas dos condiciones iniciales. Y de igual forma podemos demostrar que si el polinomio tiene dos raíces iguales, es decir, si U1 igual a U2 igual a U0, la denotamos por U0, la solución general de la ecuación en diferencia es esta que está aquí. Esto se vuelve la solución general de la ecuación en diferencia. ZT es igual a U0 a la menos T por S1 más S2T. Fíjense que este es un polinomio de orden 1 en T. Y tengo la raíz a la menos T. Es la solución general. Entonces, resumiendo los resultados y viendo las analogías, podemos ver si las raíces son diferentes. Recordemos que la solución se expresa como S1 por U1, que es la primera raíz a la menos T, más S2 por U2 a la menos T. U1 y U2 son las raíces del polinomio. Y esto lo podemos ver como U1 a la menos T multiplicado por S1, pero S1 es un polinomio de grado 0 en T. ¿Sí? Es un polinomio de grado 0 en T. Y S2 es un polinomio de grado 0 en T también. ¿Sí? Entonces tenemos que son las raíces multiplicadas por un polinomio de grado 0 aquí en T y la segunda raíz multiplicada por un polinomio de grado 0 en T. Entonces P sub I de T va a ser un polinomio de grado MI menos 1 en T, donde MI va a ser la multiplicidad de la raíz. En este caso, las dos raíces son diferentes, entonces su multiplicidad es 1. Entonces M1 igual a M2 igual a 1, y entonces los polinomios son de grado MI menos 1, que es decir, de grado 0 en T, por eso T no aparece en esta solución. Cuando las raíces son iguales, entonces quiere decir que tenemos una raíz con multiplicidad 2, y ahí tenemos que la solución va a ser U0 a la menos T por S1 más S2T, es lo que vimos hace ratito, y esto es U0, la raíz a la menos T,
por un polinomio de grado 1 en t. Este es un polinomio de grado 1 en t. Entonces, P0 de t es un polinomio de grado de m0 menos 1, que es 2 menos 1, 1, en t. En ambos casos, claramente la solución va a tender a un punto de equilibrio cuando las raíces del polinomio correspondiente caigan fuera del círculo unitario, ¿sí? Así como vimos en el caso de una ecuación en diferencia de primer orden, la raíz tenía que caer fuera de ser mayor que el valor absoluto de 1. Aquí también las raíces tienen que caer fuera del círculo unitario para que haya un punto de equilibrio. Y estos resultados se generalizan a ecuaciones de diferencia homogéneas de orden P. Aquí tengo que ZT va a depender ZT menos 1 hasta ZT menos P. Entonces, esta es mi ecuación en diferencia, que obviamente tengo un polinomio asociado a esta ecuación en diferencia, que lo vamos a anotar como C de U, y es 1 menos C1 por U menos, etcétera, hasta menos C sub P, U a la P. Y supongamos que este polinomio tiene R raíces diferentes, U1, con multiplicidad M1. Tengo U2 con multiplicidad M2 y UR con multiplicidad MR. Claramente, la suma de estas multiplicidades de las raíces me tiene que dar P, que es el orden de la ecuación en diferencia. Y entonces la ecuación general de esta ecuación en diferencia se vuelve de la forma ZT es 1 a la menos 1 por P1 de T más, etcétera, hasta U sub R, que son las diferentes raíces del polinomio a la menos 1 por P sub R de T, y aquí los P sub J de T es un polinomio en T de orden M sub J menos 1. Y entonces, dadas condiciones iniciales, podemos resolver P sub J de T explícitamente. Y de nuevo, como en el caso de primer orden, segundo orden, la solución de esta ecuación en diferencia va a tender a un punto de equilibrio dependiendo de las raíces de estos polinomios, de este polinomio. Entonces, si estas raíces caen fuera del círculo unitario, la solución va a converger a un punto de equilibrio. Más tarde en el curso veremos que esto es que la solución de esta ecuación de diferencia llegue a un punto de equilibrio, va a ser equivalente al concepto de estacionariedad en una serie de tiempo estocástica. ¿Sí? Aquí estamos hablando de ecuaciones en diferencia deterministas. En fin, esto es nada más una breve introducción para entender mejor algunos de los conceptos que vamos a estar viendo con los procesos autoregresivos y de promedios móviles. Gracias.